Bien, en esta oportunidad trabajaremos con un tema muy importante, ¿sí? Es la estructura atómica. Muy bien. Para ello es importante prestar especial atención. Bien, antes de continuar, nos haremos una pregunta. ¿Qué es el átomo? Recordemos al respecto que el átomo viene a ser ¿qué? La mínima porción de la materia, aquella que está en equilibrio energético constante. Muy bien, y que a su vez el átomo contiene las partículas subatómicas como los protones, neutrones y electrones, donde los protones son de carga positiva, los neutrones de carga neutra, 0, y los electrones de carga negativa. Ahora bien, ¿y cómo es el átomo? Buena pregunta. Para responder a ello, diremos que es un sistema en equilibrio, pertenece al micromundo. ¿Eso qué quiere decir? Que no está al alcance del ojo humano. Por lo tanto, ¿no? sus dimensiones van a ser muy pequeñísimas. Tal es así que está en orden de 10 a la menos 8 centímetros. Pero dice, sí es posible fotografiarlo usando ondas no visibles. ¿Y cómo es la estructura de un átomo? Muy bien, vamos a detallar en esta imagen. El átomo presenta dos zonas. Una zona interna, donde se encuentra el núcleo, y otra zona externa, al cual se le conoce como envoltura, corteza o nube electrónica. En la zona interna donde se encuentra el núcleo, a su vez, están dos partículas subatómicas, neutrones de carga neutra, 0, protones de carga positiva. Y en la zona externa, ¿sí? o en la envoltura o nube electrónica, se encuentran girando alrededor, ¿sí? los electrones de carga negativa. Muy bien. Ahora, recordemos que las partículas subatómicas fundamentales son quienes lo forman los neutrones, protones y electrones. Muy bien, esas vendrían a ser las partículas fundamentales. Protones, neutrones, electrones. Muy bien, pero ojo, algo importante, alumnos. No es lo mismo decir partículas fundamentales que nucleones fundamentales. ¿Por qué? ¿Quiénes conforman a los nucleones fundamentales? Su mismo nombre lo dice, nucleones, los que están dentro del núcleo, o sea, en este caso, neutrones y protones. Aquí está, neutrones y protones. Muy bien. Siguiente. Bien, continuemos. Vamos a hablar ahora acerca de las propiedades de las partículas fundamentales. ¿Cuáles son? Son las siguientes: electrón, protón y neutrón. Aquí el electrón podemos ver su carga, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? Su equivalente en la carga relativa sería, ¿sí?, menos 1. En el caso del protón, su equivalente en carga relativa sería más 1, positivo, y el neutrón, carga relativa 0. Muy bien. En cuanto a la masa del electrón, es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Protón, 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Y neutrón, 1,676 por 10 a la menos 24 gramos. Aparentemente, ¿no?, podríamos decir que el electrón tiene mayor masa, pero si lo convertimos en las unidades de masa atómica, vamos a darnos cuenta que no es así. ¿Por qué? Por ejemplo, el electrón, ¿sí?, en unidades de masa atómica es el equivalente a 0,00055. En el caso del protón, 1,00073, ¿cierto? Y en el caso del neutrón, tenemos 1,0087. Entonces, ¿cuál es el mayor de todos? Vendría a ser el neutrón,
¿sí? ¿Quién le sigue? Protón y finalmente el electrón. Lo que quiere decir que la masa del neutrón es mayor a la masa del protón y la masa del protón es mayor a la masa del electrón. Muy bien. Asimismo, vamos a considerar algo importante. El electrón fue descubierto ¿por quién? Gracias a la investigación de Joseph Thomson. Protón, gracias al científico Ernest Rutherford. Y el neutrón, gracias a James Chadwick. Muy bien. Bueno, acá tenemos una pequeña cronología química acerca de los aportes, ¿no?, de la ciencia química hacia la humanidad. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿sí?, en el año 450 a.C. tenemos a Leucipo y Demócrito, ¿no?, quienes plantearon sobre la existencia del átomo. ¿Qué dijeron al respecto? Que el átomo no podía dividirse, ¿sí? De ahí se deduce que el átomo, ¿cómo lo plantearon? A sin tomo, sin dividirse, ¿no?, sin división. Luego en 1808 tenemos la teoría planteada por John Dalton. Otro aporte, en 1897 se descubre el electrón gracias a ¿quién? Gracias a Thomson. En 1908, ¿no?, se descubre el núcleo atómico. ¿Qué partículas subatómicas se encuentran en el núcleo del átomo? Se encuentra el protón y el neutrón. De ahí que son los nucleones fundamentales, ¿no?, que constituyen a la masa. Muy bien. Y en 1932 tenemos a James Chadwick, quien es el descubridor del neutrón. Muy bien. Siguiente. Bueno, aquí ya está de una manera un poquito más ampliada acerca de la cronología química, ¿verdad? 450 a.C., Leucipo y Demócrito plantean la existencia de los átomos. Ahí está. 1808, John Dalton sostiene que los elementos están formados por átomos idénticos. 1897, Joseph Thomson determina la existencia de los electrones y postula su modelo atómico, ¿no?, el famoso budín de pasas. 1908, aporta nuestro científico Ernest Rutherford, ¿no?, quien descubre el núcleo atómico, ¿cierto? Muy bien. En 1932, James Chadwick reconoce un nuevo tipo de partícula, ¿sí?, en el núcleo. ¿Cuáles? Los neutrones. Asimismo, algo importante, alumnos, ¿sabían que cuál es el máximo premio o galardón para los investigadores? Es el premio Nobel. En este caso, ¿no?, se ha considerado a un poco más de 100 los que han tenido el honor de ser galardonados con el premio Nobel, ¿sí? En realidad hay en el mundo un numeroso ejército de científicos que día a día hacen su trabajo para darnos una nueva ciencia, un nuevo descubrimiento para el beneficio de la humanidad. Entonces, tal es así que en 1932, en esa lista de honor se sumaron, ¿quién? Los científicos Murphy, Urey y Bridgwell. Entonces, estos científicos también, ¿no?, dieron grandes aportes a la humanidad. Continuamos. Antes se consideraba que en la Tierra existía un solo hidrógeno, pero hoy en día sabemos que no, porque el hidrógeno ahora tiene, ¿no?, lo que se llama isótopos, ¿no? Isótopos del hidrógeno, son como hermanos, porque son átomos iguales. El primero fue el protio, que es el más común. Luego está el deuterio, ¿no? El deuterio es aquel que forma el agua pesada. Y posteriormente, ¿no?, tenemos al tritio, ¿no?, que es el radiactivo y es el menos abundante. Entonces, recuerden pues que ellos son pues átomos llamados isótopos, es decir, hermanos del hidrógeno, ¿no?, como ya lo mencionamos, protio, deuterio y tritio. Aquí tenemos, ¿no?, isótopos. El protio, el más común. Su representación, hidrógeno, masa 1, número atómico 1.
¿En qué porcentaje se encuentra en la naturaleza? Es el más abundante, es el que, con el cual se forma el agua. Segundo isótopo de deuterio, ¿cómo se le representa? Hidrógeno, símbolo, masa 2, número atómico 1. Es, ¿no?, el isótopo con el cual se forma el agua pesada. Tritio se representa hidrógeno, masa 3, número atómico 1, ¿no? Es el menos abundante, pero el más radioactivo. Muy bien, esos son los isótopos. Especies atómicas. En este caso, dice, las especies atómicas son aquellas que se establecen en base a la comparación en el número de partículas fundamentales. ¿Cuáles son esas partículas fundamentales? Recordemos, protones, neutrones, electrones, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces cómo se clasifican los átomos. Y para ello es importante tener en cuenta que lo hacen mediante dos tipos. La primera es por su carga, ¿sí? Y vamos a ver en qué consiste. Por su carga tenemos el átomo neutro. Muy bien. Ahora bien, algo importante, ojo, ojo chicos, cuando ustedes, por ejemplo, van a dar su examen de admisión, no siempre en los problemas planteados te van a venir como átomo neutro, sino te pueden poner los sinónimos como por ejemplo átomo fundamental, átomo base, átomo excitado. Con cualquiera de esos nombres se le conoce al átomo neutro. Bien, ahora, el otro tipo de átomo según su carga es el ión. Y hay dos tipos, el anión y el catión. El anión, ¿sí?, y el catión. Ahora bien, el átomo neutro, ¿sí?, es aquel átomo que no tiene carga eléctrica, neutro, cero. Es decir, la carga de un átomo neutro siempre va a ser igual a cero. Por eso, ¿sí?, decimos que en el átomo neutro se cumple la regla del PES. ¿Cómo es eso? Protones es igual a electrones, electrones es igual al número atómico, ¿cierto? Porque no tiene carga eléctrica. Listo. Ahora, el ion anión, ¿qué carga tiene? Carga negativa, ¿no? Se carga negativamente, ¿por qué? Porque gana electrones. Y el ion catión, ¿qué carga tiene? Tiene carga positiva. Se carga positivamente porque pierde electrones. Entonces, eso vendría a ser, ¿no?, de acuerdo a su carga. Los átomos por su carga se clasifican de esta manera: neutro e ion. Ahora, bien, continuamos. Ahora la clasificación del átomo será por sus partículas. Bien, tenemos varias especies. Como ustedes pueden observar, podemos primero distinguir a los isótopos o también llamados hílidos. ¿Cuál es la naturaleza? Son átomos iguales. ¿Qué es lo que tienen en común? Ya, su número atómico es igual, pero tienen diferente número de masa, diferente número de neutrones. Otra especie, los isóbaros. Su naturaleza son diferentes átomos. ¿Pero qué es lo que tienen en común? Ya, el número de masa son iguales. Diferente número atómico, diferente número de neutrones. La otra especie son los isótonos. ¿Qué es lo que tienen en común? Observen, los neutrones son iguales. Tienen diferente número atómico, diferente número de masa y son diferentes átomos. Y finalmente tenemos acá a los isoelectrónicos. ¿Y qué es lo que tienen en común los isoelectrónicos? Ahora lo vamos a ver. Isoelectrónicos, iso igual, o sea, igual número de electrones. Para eso lo vamos aquí a ver con el calcio, pero aquí el calcio tiene carga eléctrica más 2, el argón átomo neutro porque no tiene carga. Aquí es un ion llamado catión porque tiene carga positiva, recordemos ello, ¿sí? El calcio, ¿sí?, nos pide masa, número atómico, protones, neutrones y electrones. A ver, tenemos todos los datos aquí y de aquí vamos a ir despejando. Este es un núcleo, ¿no?, que nos representa todos los datos que queremos obtener. Masa, 40, 40. Número atómico, 20, 20. Protones, recuerda que protones es igual al número atómico. Por lo tanto, si número atómico es 20, protones, ¿cuánto es? 20.
Número de neutrones. Ah, ya, neutrones. La resta de la masa con el número atómico. 40 menos 20, 20 también. Ahora, electrones. Recuerda, se carga positivamente los cationes porque pierden electrones. En este caso, ¿cuántos electrones va a perder? 2. Ah, ya. 20 menos 2, ¿sí? 18 electrones. Ahí está. Muy bien. Listo. En el caso del átomo neutro, argón, tenemos masa 39, número atómico 18. Ah, ya. Masa 39, número atómico 18. ¿Y número de protones? Ah, igual al número atómico 18. Número de neutrones, listo. 39 menos 18, tendremos a 21, ¿sí? Entonces, número de electrones, recuerda, como no tiene carga, su número, ¿sí? Su número atómico o número de protones viene a ser igual al número de electrones. No tiene carga. ¿Listo? Es átomo neutro. Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos mencionar con respecto a las especies o los tipos de átomos según sus partículas, ¿no? Isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos. Ahora bien, tenemos también otra cronología química, ¿no? Y siguen los aportes acerca de los descubrimientos en la ciencia química, ¿no? En 1913 se descubren, ¿no? O se hacen estudios de la radioactividad de ciertas sustancias que van a conducir así al descubrimiento de los isótopos y los isóbaros. En 1921, ¿no? Nuestro científico Soddy recibe el premio, el galardón máximo, el premio Nobel de Química, ¿no? Por haber contribuido en el descubrimiento de los isótopos. 1922, Aston recibe también el premio Nobel, ¿no? Al mostrar que los elementos químicos, dice, en su gran mayoría eran en realidad mezclas de isótopos. 1947, el químico Truman Paul Coman, ¿no? Llama nucleoide a aquellos, ¿sí? Elementos que poseen un solo tipo de átomos, no presentan, es decir, no presentan isótopos. Finalmente, en 1964, ¿no? Se especula sobre la existencia de los quarks. Los quarks son la mínima expresión de la materia, es decir, a través de los medios de energía cósmica se obtienen, a partir de las partículas subatómicas, se obtienen los quarks, que vendría a ser, ¿no? Las partículas más elementales en la materia. Y continuamos, y ahora vamos a ejercitarnos con algunas preguntas o ejercicios que a continuación vamos a resolver. Pero no se preocupen, vamos a resolverlos juntos. Obviamente no lo desarrollaremos todos porque siempre tienen que ejercitarse también ustedes solos en casa. Y para ello es importante, ¿sí? Prestar atención, ¿sí? Vamos a hacerlo al azar, algunos, como por ejemplo, 1. Empezamos con el 1. El A, que es la masa, muy bien. ¿Cuánto tiene de masa? 62. ¿Y Z qué cosa es? Número atómico. ¿Cuánto tiene? 30. ¿Qué nos piden? Ah, neutrones. Aplicamos simplemente la fórmula que es neutrones es igual a ¿qué? Neutrones es igual a masa menos el número atómico. Y por lo tanto, entonces vamos a emplear, sí, una fórmula que nos va a permitir hallar, ¿no? Entonces, masa 62, neutrones, masa menos número atómico igual 62. Reemplazamos datos. ¿Cuánto era la masa? 62. Número atómico 30. 62 menos 30, 32. Muy bien, simple, ¿verdad? Listo. Número 2 dice el número de masa de un elemento es 238 y el número de neutrones es 146. ¿Cuál es el número de protones? Ah, ya, muy bien. Igual aquí vamos a reemplazar datos nada más porque se trata de hallar los protones y para ello es importante tener los datos porque mi incógnita acá es los protones. La fórmula es masa es igual a ¿qué? Al número atómico más neutrones. ¿Cuánto es la masa? 238. Protones no sabemos porque es lo mismo que el número atómico, ¿verdad? Pero no sabemos. Más 146, ¿qué cosa es? Neutrones. Despejamos protones y restamos. 146 pasa a este lado, entonces 238 menos 146, entonces sería 92 protones. Muy bien. Número 3, el número atómico, ¿no? O el número de protones que tiene el núcleo de un átomo, ¿constituye qué cosa? Ah, sinónimo. Su número de protones es igual al número atómico. Entonces la respuesta correcta vendría a ser el número atómico. Seguimos. Bien.
acá lo van a tener que hacer también ustedes, lo dejamos, pero acá algo importante se repite en un ejercicio anterior, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Siguiente. Vamos a seguir trabajando. Recuerden que algunos quedan para que ustedes puedan ejercitarse en casita. Quien estuvo atento a la explicación de la clase lo va a poder desarrollar. Muy bien. A ver, aquí por lo menos uno haremos acá. A ver, dice, el número atómico de un elemento es 34. ¿Cuántos protones tiene? Bueno, simplemente el sinónimo. Número atómico es igual al número de protones. Entonces aplicamos, ¿sí?, esta formulita. Acá está. Z es igual a 34, o sea, número atómico. Si Z es igual a protones, entonces protones será igual a ¿cuánto? A 34. Muy bien. Continuamos. Con los ejercicios. Aquí están. Bueno, aquí ya nos hemos adelantado, ¿verdad? El isótopo más común del hidrógeno. Recuerden que los isótopos del hidrógeno son tres, ¿no? Protio, deuterio y tritio. En este caso, el protio es el más común y es nuestra respuesta correcta porque se encuentra, ¿no?, en mayor cantidad, en mayor abundancia en la naturaleza, ¿no? Es el más común. El deuterio es el otro hermanito del hidrógeno, ¿sí? Es el isótopo con el cual se forma el agua pesada. Y finalmente el tritio es el más reactivo, sí, pero es el menos, ¿no?, común. Nuestra respuesta es protio, el más común, ¿verdad? 15. El isótopo con el cual se hace el agua pesada, ¿cuál era? El deuterio. Entonces está en la alternativa B. Bien, continuamos. Aquí, por ejemplo, nos dicen, si X, lo que está arriba es la masa, si X presenta número de masa A más 5 y Z presenta el número de masa 50, eso dice que son isóbaros. ¿Qué quiere decir? Que su número de masa, que sus números de masa son iguales. Ya. Entonces acá nos piden qué cosa, hallar el valor de A. Simplemente planteamos la ecuación, ¿sí? A más 5, ¿sí?, es igual a 50, el valor del otro, de la masa del otro isótopo. Despejamos A igual, entonces 50 menos 5 igual a 45. ¿Cuál es el valor? Entonces sería, ¿sí?, 45. A ver. Y 45 más 5, 50. 50, 50, entonces estaríamos completando, ¿sí?, de esa manera con la respuesta correcta, que es la A. Para finalizar, tenemos 3 últimos ejercicios. Y bueno, vamos a completarlo y no quede al final nada, sino solamente quedan los anteriores. 18 dice, existen algunos átomos que poseen igual número, pero diferente número de... pero se llaman isótopos. ¿Quiénes son los isótopos? Aquellos que son del mismo tipo de átomos, ¿sí?, tienen diferente número de masa, diferente número de neutrones, pero su número atómico es igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que es de las alternativas? Es la que se acerca. Dice, ¿tiene igual número de neutrones? No. Igual número de protones y neutrones, tampoco. Igual número de masa, no, esos son los isóbaros. Igual número de protones, podría ser, no, pero acá dice ya los neutrones. ¿Y cuál es la alternativa? Igual número atómico, pero diferente número de neutrones. Listo. Entonces nuestra respuesta sería la alternativa A. 19. El núcleo del isótopo más común del hidrógeno contiene, ¿cuál es? Recordemos, ¿sí?, que los isótopos del hidrógeno son 3. Pero en el caso, el más común es el hidrógeno, ¿sí?, que tiene 1 de masa, y lo vamos a poder visualizar acá. Presenta un solo protón, pero ¿cómo lo fundamentamos? De esta manera. Se simboliza con hidrógeno. Tiene masa, número atómico, 1. Masa, 1. 1, 1. Ahora, recuerden que para hallar los neutrones se resta la masa con el número atómico. Tiene sí un solo protón, o sea, su número atómico es 1, pero ¿cuántos neutrones tiene? 0. Es decir, ¿no? 1 menos 1 es igual a 0 neutrones. Tiene un protón, sí, que es equivalente al número atómico, pero 0 neutrones. Y de las 5 alternativas, es la B, porque dice presenta un solo protón. Muy bien, acá está. 20.
Si X tiene número atómico A y Y número atómico B, y son isótopos, es decir, son átomos iguales, ¿no? Quiere decir que su número atómico es igual, señalar el valor de A. O sea, nos piden hallar el valor de A. Muy bien, y para ello, si vamos a ver, si Z, ¿no? Si son átomos iguales, Z, ¿qué cosa es? El número de protones, número atómico. Si aquí en Y su número atómico es 21, X, ¿cuál será? ¿Cuál será el valor de A? Ah, igual, pues, ¿no? A es igual a 21. Entonces, ¿sí? Aquí ya tenemos la respuesta correcta. 20. Bien, es todo por hoy. Desde ya, muchas gracias por la atención. Desearles a todos ustedes, alumnos, que se cuiden, ¿sí? Y hasta una próxima oportunidad.